Como saben, hermanos, hemos estado compartiendo los aspectos principales de la doctrina cristiana a través del libro de los Hechos, que es el que nos narra el nacimiento de la iglesia y el desarrollo de esa iglesia primitiva, hasta llegar al día de hoy, 21 siglos después. Y en el último mensaje hablamos de la impresión que tuvo Pablo en Atenas y del mensaje que comunicó. Luego fue a Corinto y es ahí en Hechos 18 que él conoce a Priscila y Aquila, que acababan de venir de Italia, y con quien se reunió porque tenían en común el trabajo haciendo tiendas, como ya les había dicho, y estuvo 1 año y medio en Corinto predicando. Pasó lo mismo de todos los lugares. Empieza los sábados en la sinagoga, los judíos algunos creen, otros le hacen la guerra y luego él se va a los gentiles, confirmando así que su llamado principal es llevar el evangelio a los gentiles. Después de 1 año y medio sale y para en Jerusalén, en el camino, en el barco que iba, se detuvo en Jerusalén, se cree que allí celebró la fiesta con ellos y entonces va a Éfeso. Antes de que Pablo llegara a Éfeso, llegó Apolos, un hombre muy elocuente y distinguido. Bueno, que la misma palabra del Señor lo describe como varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Sin embargo, lo único que predicaba era la palabra hasta el anuncio de Juan el Bautista de que habría de venir el Cristo, en quien se cumplirían todas las promesas del Antiguo Testamento y que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense cómo Apolos era un hombre de Dios e iba predicando lo que sabía, pero todavía no sabía que eso que él anunciaba, que le enseñó Juan el Bautista o de su escuela, se había cumplido. Entonces, Priscila y Aquila lo toman aparte, le enseñan más completamente el camino del Señor, le dicen, mira, después de Juan vino Cristo y ocurrió de esta y de esta manera y él se gozó y entonces sí, que Dios lo usó poderosamente porque se dejó enseñar, se dejó corregir, porque siempre hay gente que sabe más que uno. A mí me gusta oír otros predicadores porque uno no se las sabe todas. Dios puede comunicarles a uno, como Pablo decía a los romanos, comunicarles algún bien de todas las experiencias y de todo lo que él había aprendido. Y Apolo siguió predicando la palabra del Señor y se quedó en Corinto. Entre tanto, se fue a Corinto, entre tanto que Pablo entonces, después de dar todos los viajes que dio y recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Es ahí en Éfeso que yo solo prediqué hace unos meses atrás, pero no voy a enfatizar en eso porque ya lo discutimos en esa ocasión, que cuando Pablo llega encuentra como 12 discípulos y les pregunta, no sé qué vio, que les pregunta, oye, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Entonces Pablo les explicó acerca de Jesucristo, porque esta gente también sabía lo que Apolo sabía, parece que provenían del mismo sector y no conocían más allá de lo que Juan había predicado. Acuérdense que no había internet, no habían redes sociales y lo que ocurrió allí en Jerusalén no necesariamente ya había llegado a todo ese mundo gentil. Por eso es que Pablo va enviado por el Señor y otros de los discípulos llegaron antes y fueron fundando iglesias y llevando el mensaje. Pero, por ejemplo, Apolos no se había enterado de que ya el cumplimiento del mensaje de Juan había llegado y en este caso lo mismo pasó en Éfeso y Pablo, así como Priscila y Aquila le completan la información a Apolos, Pablo se la completa a estos discípulos que estaban en Éfeso. De ahí es que nacen cuando Pablo se va de esos lugares, porque en Éfeso se quedó 2 años y en Corinto dije 1 año y medio. Cuando Pablo sale, después en sus cárceles, él les escribe cartas a esas iglesias que fundó y que visitó en algunos de sus viajes, pero con las cuales no pudo tener más contacto, porque entonces estuvo preso en 2 ocasiones hasta que fue ejecutado. Pero de ahí es que nacen, gracias a las cárceles de Pablo, de ahí es que tenemos de los 27 libros del Nuevo Testamento,
casi todas las cartas escritas por el apóstol Pablo, que privado de llegar a los lugares, les escribía a las iglesias, y esas epístolas o cartas se pudieron rescatar y tener ahí como parte de la revelación del Señor para la iglesia que estaba en formación y para nosotros también. Qué tremendo, ¿verdad? Males que traen bienes, dificultades que llevan a Pablo todavía a llenarse más y más del Señor, a depender de Él y a su vez recibir revelación para bendecir a muchos, que pudo impactar hasta el día de hoy con sus escritos y sus cartas que enviaba a esos lugares. Así que estuvo en Corinto 1 año y medio, pero después le envió 3 cartas, de las cuales se las salvaron 2. Estuvo en Éfeso 2 años, pero después les envió las cartas, que es la carta a los Efesios. Pero lo que quiero enfatizar hoy, porque eso otro lo vimos con más detalle en la otra ocasión, es que Dios hacía prodigios y maravillas por mano de Pablo, estando en Éfeso. Y en todos lugares, pero en esta ocasión estamos hablando de Éfeso. Y era tanto lo que Dios hacía a través de Pablo, que la gente traía sus paños y delantales, y al estar con Pablo y en contacto con él, después se los llevaban a los enfermos que habían dejado en sus casas y ciudades, porque vuelvo y digo, tampoco había tren, tampoco había toda la transportación que hay día, y los enfermos no podían llegar a las sinagogas, a las plazas, a los lugares donde Pablo enseñaba. Pero entonces la gente que recibía esa bendición, ese mensaje, luego se quedaban impregnados de ese poder, de esa autoridad, y cuando llegaban a sus casas le ponían los paños de ellos sobre los enfermos y se sanaban. Pero ¿hay alguna doctrina que diga que me pongan paños encima a los líderes, a los pastores, a los evangelistas, porque el Señor tiene esa nueva modalidad de sanar? No hay ninguna doctrina que diga eso. Así que eso ocurrió, pero la Biblia habla que oremos por los enfermos, que Jesús mismo dijo que fuéramos predicando el Evangelio y sobre los enfermos pondrían las manos y sanarían. O sea, la doctrina es que oremos por los enfermos y que si están cerca pongamos sobre ellos las manos para que Él los sane. Pero como el Señor hace como Él quiere, hay excepciones en montones de lugares que no podemos convertir en doctrina, pero que Dios lo hace por su gracia y su misericordia para compensar las limitaciones de ciertas épocas y de ciertas circunstancias. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Es como nosotros bautizamos por inmersión, pero yo me acuerdo cuando yo le prediqué a la abuelita de Giri, ella aceptó al Señor, estaba postrada en cama, ella se quería bautizar, pues ¿qué yo hice? ¿La tiré en una piscina así enferma como estaba? No, la bauticé con un pote de agua y se lo eché por encima en la cabeza y ella se gozó en ese momento, porque por las limitaciones de ciertas circunstancias uno hace ajustes y adapta la cosa, pero si hay la posibilidad siempre nos vamos y nos ceñimos a la doctrina cristiana establecida por el mismo Señor. Y fue tan impresionante lo que la gente vio de cómo Dios usaba a Pablo poderosamente y de los prodigios y maravillas que hacía, que 7 hijos de un sumo sacerdote llamado Esceva dijeron, pues nosotros también vamos por ahí, pero dice que eran exorcistas ambulantes. Hay que tener cuidado con la gente que anda por ahí ambulante, reprendiendo demonios, llevando mensajes, teniendo nuevas revelaciones, haciendo ciertas cosas que después, lamentablemente, como no fueron a nombre del Señor, ocurren situaciones que traen vergüenza al Evangelio, aunque no fueron a nombre del Evangelio ni del Señor del Evangelio. Y estos 7 hijos de Esceva, sumo sacerdote, se creían que como el país era líder religioso, pues ellos tenían a Dios agarrado de la cota. La bendición no se hereda. Se hereda en términos de herencias de bendición o maldición. Pero si tú quieres ministerio y tú quieres poder y tú quieres autoridad y tú quieres dones, tú tienes que tirarte y meterte con Dios para tú recibirlo. Porque la salvación y las bendiciones son individuales. Y estos 7 hijos de ese sumo sacerdote se pusieron a imponer manos para sanar, para liberar gente, y decían en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Entonces fueron a ministrarle a un endemoniado y cuando le dijeron esas palabras, ¿sabe lo que le dijo el espíritu inmundo que había en el hombre? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que lanzándose encima de ellos,
les dio una paliza y los humilló y los avergonzó, porque el enemigo sabe quién tiene el poder de Dios y quién tiene la autoridad de Dios. No se recuerdan las muchas veces que Jesús se acercaba a ministrar, y en algunos casos los enfermos no eran enfermedades físicas, sino enfermedades, así como hay emocionales que se somatizan en el cuerpo, habían también enfermedades de ataduras espirituales que se somatizan en el cuerpo. La mujer aquella que estuvo encorvada por 18 años, cuando Jesús la fue a sanar, no le dijo se sana, sino espíritu de enfermedad, vete de ella. Y aquella mujer, después de 18 años jorobada, se pudo enderezar, porque la enfermedad no era física, era espiritual. Porque esa es la obra del diablo, jorobar a uno. Y hay gente que ha estado jorobado por mucho tiempo, pero que el Señor quiere libertarlos en esta mañana y lo va a hacer, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Mira, había un hombre también, cuando Jesús fue a una de las sinagogas, que cuando vio acercarse a Jesús, le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Sé quién eres, el Santo de Dios, no me destruya. Los demonios saben quién es Jesús. Y el libro de Santiago dice: ¿crees en Dios? Bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan. No son salvos porque no creen para salvación, ni aceptan a Cristo como Señor, porque están bajo el señorío de Satanás, pero creen y tiemblan, saben quién es el Hijo de Dios y saben quién lo tiene como Señor de la vida y saben hasta dónde pueden llegar con los verdaderos cristianos. Por eso fue que estos hijos, que este demonio que vio a los hijos de Seba, mira invocando en el nombre de otro y a nombre de otro lo que no conoce. Esto se maneja con conocimiento, con gracia de Dios, con autoridad y con santidad. Esto se maneja puesto en las manos del Señor, porque si no el enemigo puede reaccionar y humillar y avergonzar a aquellos que a nombre de Cristo, el que predica a Malta, o en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tú tienes que tener autoridad para poder ejercer un ministerio de sanidad y liberación. Y miren cómo yo le explico siempre a los nuevos creyentes esto. Un policía delgado, bajito, anémico, ¿puede detener el tráfico, inclusive troces de carga que vengan en la carretera? No, pero cuando tiene su uniforme y su chapa que dice que le da la autoridad como policía del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando él extiende la mano en una luz apagada, la gente se detiene no por el poder del policía, sino por el poder de lo que él representa. Aleluya. Y quizás tú te crees nadie, pero eres hijo, hija de Dios. Y si tienes a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo en tu corazón, tienes la autoridad y el poder de Dios, aleluya, para tú ministrar y para tú decirle al diablo: detente en el nombre de Jesús. El Señor nos quiere conociéndole y recibiendo su poder y autoridad, porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo y nosotros tenemos que continuar ese trabajo. Y lo tenemos que hacer con conocimiento, con santidad, con entendimiento y con el respaldo de Dios, para que Dios haga lo que tiene que hacer en las vidas a través de nosotros. Seamos nosotros quienes seamos, aleluya. Y Jesús liberó mucha gente del poder del maligno. ¿Se acuerdan del Gadareno, verdad? Cuando llega Jesús a Gadara, aquel hombre que ni vestía, ni vivía en casas, sino que andaba por los sepulcros vociferando, hiriéndose él mismo con piedras, porque así pone el diablo a la gente. Los aísla, los saca de su entorno familiar, los pone a vociferar. Cuando usted encuentra a alguien vociferando mucho, tenga cuidado. Y los ata con espíritus autodestructivos. Cuando Jesús llega a Gadara, aquel hombre que andaba por los sepulcros vino corriendo y postrándose delante de Jesús,
dijo: oh Hijo del Dios Altísimo, ¿has venido antes de tiempo para destruirnos? Y Jesús lo que hizo fue interrogarlo, reprender, dejar libre al hombre, y luego los discípulos lo encontraron en su sano juicio, vestido y calmado, porque se supone que cuando Cristo ha intervenido en nuestra vida y le hemos permitido entrar a nuestro corazón, nuestra realidad cambie, y de gente que anda por ahí rialenga, volvamos a recogernos a buena vida. De gente que anda por ahí desnuda, enseñando todo, volvemos a vestirnos, volvemos a tener cordura, volvemos a tener sobriedad y podemos ser gente de bien. Tanto así que el gadareno se quería ir con Jesús para seguir el viaje y el peregrinaje que tenía Jesús, y le dijo: no, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo ha tenido misericordia de ti. Era obvio el cambio, porque cuando uno se encuentra con Cristo y cuando uno recibe liberación, se tiene que notar, se refleja. Dios transforma de adentro hacia afuera, pero la transformación llega afuera. Se tiene que notar, aleluya. Y ha sido muy común últimamente, en los últimos siglos, o no, más bien en las últimas décadas, que los teólogos modernos y posmodernos tratan de hacer creer que no hay tal cosa como la existencia de Satanás y sus demonios. De hecho, últimamente no existe no solamente el diablo, sino tampoco existe el infierno ni el pecado. ¿Sabe? Toda esta maldad y toda esta destrucción que hay es por la bondad. Es por obra y gracia de la nobleza de nuestro corazón es que cometemos todos los hurtos, crímenes, asesinatos y todas las demás cosas que ocurren. ¿Sabe? Qué absurdo, ¿verdad? Se necesita más fe. Como yo digo de la evolución, se necesita más fe para creer en el Big Bang que para creer en la evolución. Y se necesita más fe para creer en que no existe el pecado, el diablo ni el infierno, que para creerlo. Porque manifiestas son sus obras. Y hay gente que dice: ¿de dónde sale todo eso? Pues miren, en el Antiguo Testamento se menciona la persona como un espíritu vivo de Satanás. Y en el Nuevo Testamento más todavía. Recuérdense que Jesús, acabando de iniciar su ministerio, después que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, es llevado por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días orando y ayunando y siendo tentado por el diablo. Porque Él es así. Él dice: que tú estás empezando un ministerio, que tú estás ahora llenito del Espíritu Santo, vamos a ver si tú llegas de aquí a la ciudad. Y le cayó arriba los 40 días que él quería buscar el rostro de Dios y que él quería prepararse para el inicio de su ministerio, porque él era totalmente Dios, pero él también era totalmente hombre. Y él vino a hacer lo que hizo en la carne. Y aún Jesús tuvo que enfrentarlo. El enemigo le dijo cosas como: si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan, pues sabía que tenía hambre. Le dijo: no, mis necesidades no están por encima de mi obediencia. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Él es nuestro verdadero sustento. Pues si eres hijo de Dios, tírate. Porque tú ves que la Biblia dice que sus ángeles mandarán en el Salmo 91 para que te guarden en todos tus caminos y que no tropiece tu pie en piedra. Y el Señor le dijo: no, no tentarás al Señor tu Dios. Esto no es un espectáculo, esto no es un show. Esto no es que yo soy un santurrón y Dios está obligado porque dice el Salmo y yo voy a tirarme del pináculo del templo para que todo el mundo vea cómo los ángeles me sostienen. No, yo no voy a caer bajo la provocación del lucimiento, del protagonismo y de las cosas modernas que hoy día también las estamos viendo, donde la gente quiere presumir de muchas cosas, pero santidad hay muy poca. Y finalmente le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, mira todo lo que hay aquí. Le mostró todos los reinos de la tierra. Yo me imagino que fue una visión. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, tener, pero sin cruz y sin obediencia. No, Jesús le dijo: no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Si yo voy a volver a ser el Señor de toda la tierra, lo voy a hacer pagando el precio por el pecado y yendo a la cruz. Hermano, porque usted tiene que permitirle a Dios quebrantarlo y llevar su cruz para que usted pueda, aleluya, descubrir que aún en los peores momentos de la vida uno redime su alma y es de bendición para que otros también a través del quebranto de uno pueda ver la gloria de Dios y obtener las bendiciones mayores a través de esas pruebas y de esas situaciones. Así es esto. Aún el Hijo de Dios tuvo que pasar la cruz para recibir un nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Y Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Y esa es la obra del enemigo: hurtar, matar y destruir. Él se pasa, bueno, la misma palabra Satanás quiere decir acusador, exactamente oponerse. La misma palabra Satanás quiere decir oponerse. Y en la Biblia los diferentes nombres que se le da es enemigo, adversario. Cuando Jesús dice en Juan 10:10, el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo al que se está refiriendo es el enemigo de las almas. Se usan diferentes nombres a través de la Biblia: enemigo, adversario, acusador de los hijos de Dios, serpiente antigua, diablo, destructor, príncipe de este mundo. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el ser humano con el pecado le ha hecho a Satanás príncipe de este mundo. Pero no el mundo del globo terráqueo, sino todo el pensamiento, todo este estilo de pensamiento y vida que prevalece en el mundo, del cual Satanás es el príncipe. A eso es que, ahí, ese es el área donde él se mueve. Y el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero no tenemos que estar bajo su gobierno. El que pone a Cristo como Señor de su vida tiene vida y vida en abundancia. Pero el enemigo va a luchar hasta donde pueda para que tú no disfrutes esa vida en abundancia y va a estarte tentando con dinero, con poder, con placeres, va a estarte atacando a tu persona, a tu familia, a tus bienes, va a estarte engañando, tratándote de confundir, tratando de sembrarte dudas de que tú no le creas a Dios. Va a estar oponiéndose a la obra de Dios que hacemos, fastidiando y tratando de ponerle a uno el pie y de que uno se sienta mal y no quiera salir y no quiera obedecer y no quiera ministrar. Mire, cuando yo me siento peor es cuando más yo digo, ay, qué bueno, Señor, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces que yo fajo, entonces que yo digo, aquí voy. Porque como está imprudenteando, yo sé que el Señor me va a respaldar más que nunca. Y así es, hermano. Usted no sabe en las diferentes formas en que yo me paro aquí. Muchas veces con grande bienestar y bendición, pero muchas veces con grande quebranto y oposición. Y la obra del enemigo es infundir culpa, desalentar. ¿Sabe cuál es la estrategia más efectiva que tiene el enemigo? El desánimo. Tú puedes saberlo todo, tenerlo todo y querer hacerlo todo, pero él te pone desánimo. Y ya no sirve lo que eres, lo que sabes, lo que tienes, lo que quieres. El desánimo te aplasta, te anula. Y por eso hay que reprender el desánimo, hermano. Y no hacerle caso. Y aún sin ánimo, levantarse y salir y venir y oír y cantar y hacer todo lo que hay que hacer para que usted vea que el desánimo se muda para otro lado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Parte de la obra del enemigo es sembrar orgullo y soberbia. Hay que tener cuidado con la gente orgullosa y soberbia, altanera. Porque la misma Biblia dice en muchos pasajes que Dios desecha al soberbio, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted es humilde va a tener la gracia de Dios, pero si usted es soberbio, orgulloso, prepotente, Dios lo va a resistir, no lo va a bendecir. Así que tome nota de eso. Y lo otro que el enemigo hace mucho es infundir falsas enseñanzas, sobre todo en momentos como el que estamos de el asomo de un avivamiento. Empiezan las falsas doctrinas, empiezan los falsos maestros, empiezan las falsas profecías. Usted no sabe cuántas falsas profecías han sido madre o padre de la destrucción de muchas personas. Cuando Tania nos contó, nuestra hermana Tania Licea, cómo Dios la llenó del Espíritu Santo en su juventud, recién casada, y cómo la usaba y vino
alguien y le habló supuestamente en el espíritu, le secó el corazón, le anuló la bendición y ella estuvo apartada un tiempo hasta que Dios volvió a levantarla y a llenarla y ahora es una mujer poderosa de Dios. Ahorita me estaban también contando de otra persona que a través de una profecía, una falsa profecía, una persona cayó en depresión y no se pudo levantar más. Porque así como Dios habla, el enemigo habla, y así como Dios ministra, Él también ministra y trata de engañar, trata de frustrar el avance de la obra de Dios y la bendición en tu vida. Es malo no creer que el diablo existe, pero también es malo creerse que está donde quiera. Y con las dos cosas hay que trabajar. Pero por si acaso, cuando ministro sanidad, por si acaso reprendo también al diablo, no sea que en vez de una enfermedad física tenga una opresión espiritual. Porque precisamente esas son las maneras en que el enemigo opera. Porque hay gente que dice, para empezar, antes de seguir a eso, ¿de dónde viene el diablo? ¿Cuál es el origen de Satanás? Pues en dos pasajes, en Isaías 14 y en Ezequiel 28, en esos dos pasajes, Isaías 14:12 y Ezequiel 28:12, haciendo una analogía de, en el caso de Isaías, el rey de Babilonia, y en el caso de Ezequiel, el rey de Sidón, de Tiro, el rey de Tiro, que se ensoberbecieron y quisieron usurpar el lugar de Dios y quisieron ponerse por encima de todo. Dios en esos pasajes trae por inspiración una analogía de cómo fue la creación y la caída de un ángel extraordinario que él creó, a quien llamó Lucero o Lucifer, que igualmente se ensoberbeció y tuvo que ser sacado de la presencia del Señor. Y miren cómo lo dice en Isaías 12, no, en Isaías 14:12, que es impresionante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Porque hay muchos de estos gobernantes, reyes, dictadores que están usados por Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Le está hablando al rey de Babilonia. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero vemos en el versículo 12 cómo hace la analogía. Tú caíste del cielo, oh lucero. Ya en Ezequiel 28, en el versículo 12 se ve más claro, dice, hablando al rey de Tiro, que también cayó en el mismo pecado de soberbia, de creerse Dios y de creerse que iba a estar por encima del Señor. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. El rey de Tiro no estuvo allí en el Edén, pero está haciendo una analogía de así como cayó Satanás, iba a caer el rey de Tiro. Estuviste en el Edén, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que fue un ángel creado, hermoso y único por el Señor, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, protector, ese era su ministerio, la alabanza y la protección. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Fíjense cómo hace esas analogías con reyes que en la soberbia de su desempeño y de sus logros quisieron creerse Dios
Y Dios trae la analogía con Lucifer, de cómo también fue creado en perfección, en hermosura, con dones, con belleza, con todo. Pero a causa de su soberbia fue desechado y arrojado a la tierra. No sabemos el tiempo exacto. Si apareció allí en el Edén, se cree que esto ocurrió mucho antes de la creación del hombre y que por eso cuando dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, se cree que fue cuando Satanás fue lanzado y arrojado del cielo a la tierra, se llevó con él, porque la gente que produce divisiones siempre arrastra a ignorantes y a débiles y a gente con ellos. Se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo y sabe Dios, fueron ellos los responsables del desastre que había en la tierra cuando Dios inicia el proceso de creación y de orden y de separación de todas las cosas. Tanto es así que cuando crea al ser humano, ¿quién aparece para tratar desde el origen de destruir aquel único que fue hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios? Satanás, a través de la serpiente antigua. Así que lo vemos operando desde el principio, lo vemos descrito aquí a través de analogías que se hacen con los reyes de Babilonia y de Tiro, lo vemos sufriendo las consecuencias de su soberbia, y la meta del enemigo es, como no logró ser igual a Dios, destruir la imagen de Dios que hay en el ser humano. El celo mayor de Satanás es con nosotros, porque somos imagen y semejanza de Dios y porque con Cristo ocupamos los lugares celestiales, aleluya, que Él quiso ocupar con su soberbia y altanería. Así que el nacimiento, la creación, la expulsión de Satanás del cielo, todo eso está trazado en la palabra de Dios. Y Jesús no hizo un teatro cuando habló de la tentación que Él le hizo al comienzo de su ministerio. Jesús no estaba haciendo un circo cuando venía un endemoniado y lo reprendía y esa persona era libre y el demonio era echado fuera. Jesús estaba en verdad hablando con un ser espiritual. Y así como los ángeles son los agentes de Dios para ministrar a favor de los escogidos de Dios, los demonios se creen que son esos ángeles caídos, que son los que operan por mandato de Satanás para la destrucción de los escogidos y para estorbar la obra de Dios que nosotros realizamos. Pero no le tenemos que coger miedo. Lo que tenemos es que conocer a nuestro Señor Jesucristo y no ignorar las maquinaciones de Él para saber dónde Él se trata de colar, cómo se viste de ángel de luz, cómo opera a través de la falsa profecía, a través de la soberbia, cómo produce divisiones, cómo produce tentaciones. ¿Puede un cristiano estar poseído? Mucha gente se ha preguntado eso. Mira, hay que cogerlo suave. Si Cristo es tu Señor y Salvador y está en el trono de tu corazón, el enemigo no te puede poseer. Sin embargo, te puede oprimir desde afuera. Puede poner pensamientos en tu mente que te turben, que te desalienten, que te hagan tomar decisiones incorrectas. Puede desde afuera tentarte, seducirte, usar tu carne con sus pasiones y su concupiscencia para que tú cedas a tus valores y a tu temor a Dios y te dejes llevar por tus emociones, por tu carne, por tus pasiones. Puede producir ataduras en ti, que aunque tú seas un hijo de Dios, estés atado como consecuencia de alguna herida en tu crianza y en tu desarrollo. Y si hay opresión, hay que reprenderla. Las herramientas más valiosas y poderosas para reprender al enemigo son el ayuno, la oración y el conocimiento de la palabra. Pero hay que reprender cuando se sabe que hay opresión o posesión. Pero hay que ministrar consejería y sanidad interior cuando se sabe que lo que hay es una atadura producida por heridas del pasado y esa persona no ha podido tener victoria en esa área de su vida por causa de esa atadura, donde desde ahí el enemigo mortifica y trata de destruir la vida espiritual de la persona. Así que un verdadero cristiano, con Cristo como Señor y Salvador, no puede ser poseído, pero puede ser oprimido, mortificado, puede ser atado a causa de sus heridas. Y el peligro es si abres una puerta de pecado,
le estás diciendo al enemigo, por aquí puedes entrar. Si te expones a tentaciones en las áreas que sabes que tú eres más débil o vulnerable, estás poniéndote en bandeja de plata para que el enemigo te devore. Y si empiezas a asociarte con los inicuos y con los que no tienen temor de Dios, puedes contaminarte de demonios. Empiezas a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Empiezas a tener la visión no de Dios y del Evangelio, sino de tus amigos y de la literatura y de la ciencia y de los gobiernos. Y empieza a bajar la balanza de contenido divino y a llenarte de lo temporal, de lo mundanal, hasta que te vacías de Dios y te llenas del diablo. Hay ese peligro. ¿Y sabes lo que dice? Lo que dijo Jesús, que cuando el espíritu inmundo es reprendido y sacado fuera de alguien, él va y vaga por lugares secos buscando dónde posar. Y cuando no lo encuentra, dice, volveré al lugar de donde salí. Y cuando llegue, encuentra la casa barrida y adornada. ¿Quién la barrió? ¿Quién la adornó? ¿Quién limpió y adornó esa casa? Cristo. La limpió con su sangre y la adornó con sus dones. Pero cuando ese demonio vira para atrás y encuentra la casa barrida, adornada, pero vacía, porque no se busca presencia, porque no se está en comunión, porque no se vive en compromiso con aquel que me salvó y que me bendijo, y porque me creo que Dios me levantó para que ahora yo viva mi vida y no para que yo le sirva. Dijo Jesús que viene ese espíritu y busca 7 espíritus peores que él, y vienen y posan en aquella casa, y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo no es bobo. Me sacaron cuando estaba solo, pero ahora yo busco refuerzo y me meto en esa casa que tiene las puertas abiertas, que está barrida y adornada, pero no veo a nadie ahí tomando control, y toman control. Por eso no se le ministra liberación a alguien que no quiere dejar su vida de pecado, porque entonces se ata más. Hay que ministrarle liberación al que de verdad renuncia al pecado y quiere que Cristo sea su Señor y el único que llene su corazón. Porque si lo libertamos y quiere seguir la pachanga, después va a estar más atado de lo que estuvo al principio. Así que nosotros tenemos que tomar nuestra vida espiritual en serio, porque el enemigo todavía quiere ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón, en el mundo, y en el mundo lo ha logrado de muchas maneras. Pero tenemos que impedir que tome ventaja en nuestra vida, porque Él está como león rugiente buscando a quien devorar, pero Él es un león mellado por Cristo. A nosotros con Cristo no nos puede devorar, pero va a intentar. Por eso Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mantente humilladito y sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van completando en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Pero dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea la gloria por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Vaya primera de Pedro 5 y va a ver eso del 6 en adelante. No tenemos que tener miedo. Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De qué temeré? Él es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién he de atemorizarme? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y adarga es su verdad. Aleluya. Y no tienes que temer al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ese salmo cierra diciendo, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto porque has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré, aleluya, y te mostraré mi salvación. Ese es el compromiso de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Pero esos son los beneficios de aquel que se rinde a Cristo, lo invita a ser su Señor y Salvador, y de ahí en adelante tiene al Espíritu Santo como fortaleza, dirección, consuelo, ayuda y maestro a su lado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso es mi insistencia de que usted tenga vida devocional, de que usted conozca a su Señor, de que usted sepa a lo que usted tiene derecho, de que usted conozca la fidelidad, las promesas de este Dios nuestro, y para que usted también reciba sabiduría y discernimiento para identificar al enemigo donde esté colado, para tratarlo de seducir, de engañar, de tentar, de oprimir, de atar. Y por eso tenemos que tener ratos de ayuno personales, pero también eclesiales, como los jueves, que aquí nos gozamos tremendamente de 9 a 12 en la mañana, como el primer domingo de cada mes. Hay que ayunar, porque ayunando le estamos diciendo a los apetitos de la carne: espera, porque primero es el espíritu, sométete. Hay que someter la carne y las emociones, el cuerpo y el alma al espíritu. Pero hay que fortalecer el espíritu, porque si no fortaleces el espíritu con ayuno, oración, Biblia, búsqueda del rostro de Dios, vas a tener un espíritu gulembo, anémico, que no puede enfrentar los ataques del enemigo y que no puede discernir la obra de maldad. Así que tenemos que mantener las puertas de nuestro corazón cerradas a todo pecado y a toda tentación. Y si usted ha abierto alguna, hoy confiéselo y vamos a orar para cerrarla y para que usted de ahí en adelante ni abra más puertas ni se exponga más a tentación. Aprenda a no estar donde sabe que está lo que a usted le gustaba antes. Si usted era un mujeriego o una mujeriega, no, Wanda, no se dice así, o una sabrosa, no se exponga en esos ambientes donde hay tentación. De acuerdo, si usted era un bebedor, no vaya a las barras a beber refresco, ni a buscar agua embotellada, no se exponga. Si usted era un peleón donde hayan dos discutiendo, zafe carrera, porque si no usted va a terminar achocándolo a los dos y pecando contra el Señor. Evite las tentaciones, las trampas, exponerse donde usted sabe que usted es vulnerable. Evite abrir puertas de pecado, y se las ha abierto, confiéseselas a Dios, pida perdón y busque ahora la oración. Evite que el enemigo se le ría a usted en la cara, porque él te pone la tentación para que tú caigas y después hacerlo público y reírse de ti y del evangelio. Que tú no seas una vergüenza para Cristo, que tú seas un orgullo para el Señor, y que Dios diga, como dijo de Jesús: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Aleluya. Y que de esa manera podamos, hermanos, llenarnos de Dios para conocer y ejercer autoridad como hijos de Dios, para vencer al maligno y para, aleluya, vivir en la victoria que ya Cristo nos dio a través de su resurrección. Porque Cristo venció el pecado muriendo en la cruz, pero venció la muerte y al maligno resucitando de entre los muertos, aleluya, y teniendo un nombre que es sobre todo nombre. El diablo se creía que había ganado, y tú a veces pasas una cruz y el diablo te acusa de que ha ganado, pero espera tu tercer día, porque Cristo te va a levantar. Si te mantienes fiel, aleluya, Dios va a intervenir y te va a levantar, aleluya, para una mejor vida, como lo hizo con Jesús, aleluya. Y entonces es que el enemigo va a descubrir: ay, yo lo que hice fue ayudar, que el propósito de Dios se cumpliera en esta o en aquel, porque los enemigos nos pueden ayudar en eso, en ser empujados a buscar más el rostro de Dios, la presencia de Dios, y a morir a esta carne para vivir al Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Así que yo quiero orar para que cuando empiece a llegar gente aquí oprimida, atada y poseída, tú me puedas ayudar a ministrar y no cojas una paliza como la que cogieron los hijos de Seba. Tú puedas tener el poder de Dios y la autoridad que tuvo Pablo, porque te metes con Dios, porque vives en oración, ayuno, porque conoces al Cristo de la palabra, porque tu vida realmente es agradable delante de Él, y como vaso limpio y dispuesto, Él puede usarte como Él quiera, porque no se trata de mí ni de ti, se trata de Él.
Y donde Él encuentra un vaso dispuesto, un corazón limpio, humilde, que confiesa su pecado, que le busca en espíritu y en verdad, Él lo usa para su gloria. Y por eso es mi campaña de que en este año todos reciban el bautismo del Espíritu Santo. Venga o no el avivamiento que viene, diga amén. Que usted tenga su porción, que usted tenga el bautismo del Espíritu Santo, que es el que le da a usted el poder para vencer y para servir. Para que usted no toque a capela, sino con toda la orquesta en el nombre de Jesús, aleluya. Para que en todas las cosas seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, aleluya. Porque así lo establece Dios en su palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él nos da la victoria y nos hace más que vencedores en todas las cosas por medio de su amor. ¡Aleluya! Y voy a orar por ti en este momento. Todo aquel que quiere ser un vaso útil para ministrar a tantas vidas que van a venir con tanta necesidad, atadas por el engaño, por la mentira, seducidas por el pecado, que estuvieron ignorantes a la palabra y ahora vienen aquí a convertirse, a aprenderla. Que podamos juntos, no solo yo, no solo los ancianos, sino todos, con una vida santa, con una vida en la presencia de Dios, estar llenos del poder y la autoridad. Aleluya, que va a ser efectiva la administración que hagamos a todas esas vidas. Yo le digo al Señor, Señor, límpiame más, lléname más, para que puedas usarme más. Aleluya, aleluya. Abasaya, santo, santo. Dios hacía prodigios y milagros a través del apóstol Pablo, pero eso era por su dedicación, por su consagración y no por sus títulos ni por ninguna otra cosa. Es por la consagración a un Dios bueno, santo, fiel, que nos dice que somos sus hijos, sus siervos, sus amigos y que nos quiere hacer partícipes de su poder y de su gloria. Aleluya, santo es el Señor. Esto no es cuento de camino, esto es verdad bíblica, esto lo ve usted todos los días. La obra de Dios y la obra del diablo la vemos todos los días. Y tenemos que definirnos y alinearnos con el verdadero, con el único, con el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores.